Bien, vamos a dar el material que corresponde a la tercera prueba de cálculo 1 011, MAT 170 011. Este tema, ya de aquí en adelante entramos en lo que es el cálculo, las aplicaciones vamos a dar las derivadas, que es fundamental. Por eso este cálculo se llama diferencial primero. Cálculo integral es el 2. Pero este es diferencial, estas son todas las derivadas. Las que se derivan son las variables. Un número no se deriva, un número es una constante. Vamos a decir ahorita que entre sus propiedades la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada podríamos decir que es la tangente de una curva en el punto de tangencia. La derivada la expresamos de diferentes maneras. La derivada. La derivada se expresa así, indistintamente, no importa. Expresa f' o derivada con respecto a x, o la que vamos a usar, derivada de y con respecto a x. Hay una serie de propiedades que tiene esta derivada. Nosotros vamos a recorrer de la derivada de una suma, de un producto, de un cociente, derivada implícita, derivada de la función compuesta, derivada de la función logarítmica y derivada de la función exponencial. Vamos a ver todo eso porque aquí entran los procesos algebraicos que son fundamentales. Vamos a comenzar hablando de los teoremas sobre la derivada de funciones algebraicas. La derivada de una constante es 0. ¿Qué es una constante? Una constante es un número, es una expresión que no tiene variable. Por ejemplo, derivada de 4 es 0. Derivada de menos 3/5 es 0. ¿Por qué? Porque eso no tiene variable x. Segundo, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Derivada de k por f de x es igual a k por f' de x. Eso lo vamos a ver en los ejercicios ahorita. La derivada de una suma algebraica es igual a la suma de las derivadas. Esto es f' de x más menos f' de x. La derivada de una función potencia, si yo tengo y igual a x a la n, entonces dy con respecto a x es igual al exponente por la función disminuido en y. Otro, si tengo la derivada de un producto, si y igual a f de x, perdón, a un cociente sobre g de x, el denominador siempre es diferente de 0. Esto es el denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahorita en los ejercicios vamos a ver cómo se aplica esto. Si es un producto, la derivada de un producto, f de x por g de x, ahí hay 2, dy con respecto a x es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Todo eso veremos que si es la regla de la cadena,
regla de la cadena o función compuesta. Si y es igual a x más b a la n, entonces dy con respecto a x es igual al exponente por la función disminuido en 1 por la derivada de ax más b. Eso lo vamos a aplicar mucho en Taylor, cálculo 3. Y también tengo derivada de la función logaritmo, escribirla, y de la función exponencial, aparte de la función implícita. Si tengo la función y igual al logaritmo de ax más b, entonces dy con respecto a x es igual a la derivada de la expresión sobre la misma expresión. Y si es una exponencial, e a la x más b, entonces dy con respecto a x es igual a la derivada del exponente por la misma función. Esas son las derivadas, los ejemplos de derivadas que nosotros vamos a tratar aquí. Vamos a comenzar entonces resolviendo ejercicios, que son los que ustedes van a hallar ahí en el contenido que yo les doy. Bien, vamos a partir de halle de y sobre dx y me dicen que y es igual a x. El exponente de x es 1, por lo tanto dy sobre dx es igual a 1 por x a la 1 menos 1. Se le resta 1 siempre al exponente. Pero 1 menos 1 es 0 y un número elevado a la 0 es 1. Quiere decir que la derivada de x es 1. Ya tenemos que la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. Si yo tengo x al cuadrado, de y sobre dx es igual. ¿Cómo vamos a derivar esta expresión? Esto es igual al exponente por la función disminuido en 1, igual a 2x. Quiere decir que la derivada de x cuadrado son 2x. Si fuera y a la 3, de y sobre dx es igual a 3 por la derivada y 3 por x a la 3 menos 1, que es igual a 3x cuadrado. Derivada de x cubo es 3x. Bien, y así sucesivamente van dándose las derivadas. Ahora vamos a ver cómo nosotros aplicamos eso en los ejercicios que siguen. Por ejemplo, halle de y de x, halle de y sobre dx, y tengo que y es igual a 3/4 de x4 más 5 medios, 5 tercios de x3 menos 7 medios de x cuadrado más 3x menos 4. Hay que derivar directamente cada una de ellas. Derivada con respecto a x. 3/4 es un coeficiente. Derivar x4, se deriva la variable, no se derivan los números
porque la derivada de un número es una constante y la derivada de una constante es 0. Aquí mismo tenemos 4, derivada de 4. Entonces, ¿qué sería la derivada de x4? 4x. ¿Qué sería la derivada de x3? 3x. ¿Qué sería la derivada de x2? 2x. ¿Qué sería la derivada de x1? Ya tenemos. Todo esto se reduce a decir que dy sobre dx es igual a 3x3, porque simplifico esas dos, estas dos, y 3 por 1 son 3. Esa es la derivada de una suma algebraica, que es igual a la suma de las derivadas. Derivar una. Bien. Vamos a ver ahora si fuera que yo tenga ahora un producto, que dijimos ahorita, derivado de un producto. 2 ahora. Y es igual a x3 más 2x2 menos x por x cuadrado menos 4x más 5. Eso es un producto. La derivada de un producto de y con respecto a x es igual a la primera por la derivada de la segunda, x cuadrado menos 4x más 5, más x cuadrado menos 4x más 5 por la derivada de x cubo más 2x cuadrado menos x. Vamos a derivar una a una. Esto es x3 más 2x2 menos x por derivada de x2 son 2x. Derivada de x es 1. Derivada de 5 es 0. Más x cuadrado menos 4x más 5. Derivada de x3, 3x2. Derivada de 2x2, 4x. Y derivada de x es 1. Entonces esto se reduce. x3 más 2x2 menos x por 2x menos 4 más x cuadrado menos 4x más 5 por 3x cuadrado más 4x. Hay que realizar esas operaciones algebraicas que son productos. Si usted realiza esos productos, x3 más 2x2 menos x, 2x menos 4, sería 2x4 más 4x3 menos 2x cuadrado menos 4x3 aquí menos 8x2 más 4x. Usted pasa raya, estos dos se continuamos entonces. Me queda aquí abajo 2x4, vamos a ponerlo aquí. 2x4 menos 10x2 más 4x.
Ese es el producto. Vamos a ver el otro. El otro es más grande. 3x cuadrado más 4x menos 1, x cuadrado menos 4x más 5. Este sería 3x4 más 4x3 menos x cuadrado menos 12x3 más 16x2 más 4x. Y la última. Y la última, 15x2 más 20x menos 5. Esto es 3x4. Aquí hay menos 12 más 4 son menos 8. Aquí hay 15, 30. Aquí hay 20 más 4, 24. Menos 5. Lo que se hace es que se reducen lo que son semejantes. 6x4, 10 menos 10 y 30 son más 20, 22, 4x más 28x menos 8x3 menos 5. Esa es la respuesta de la derivada de un producto. Vamos a ver entonces la derivada de un cociente. Estas derivadas se aplican en cálculo 2 y cálculo 3. Por eso que se dan aquí, usted debe tener la multiplicación. Y igual a 2x más 3 sobre 3x menos 4. Esto es un cociente. Esto es una división. La derivada de un cociente de y sobre dx, denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, esto es 3x menos 4 por la derivada de 2x es 2 y la de 3 es 0. Recuérdese, si quiere la hacemos afuera. Derivada de 2x más 3, eso es derivada de 2x más la derivada de 3. 3 es una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de esto 2 por 1, por eso se hace directo. Menos 2x más 3 por 3 menos 0 sobre 3x menos 4. Se realizan las operaciones. 2 más 0 es 2, por 3x son 6x, por menos 4 da menos 8. 3 menos 0 da 3, por 2 son menos 6x, porque menos por más me da menos, menos por
más menos 9 sobre 3x menos 4. Esto se reduce a decir menos 17 sobre 3x menos 4 al cuadrado. Porque estos dos se simplifican. Ya tenemos la derivada de un cociente, derivada de un producto. Vamos a ver entonces la derivada implícita. Para derivar implícitamente, lo que hacemos es que se derivan cada uno de los términos y se coloca cada vez que derivo a y de x. Derivada implícita. 3x al cuadrado más 5y cuadrado más 8 igual a x cubo menos 2y cubo más 5y. Hay que derivar uno a uno. Derivada de 3x cuadrado, derivada de 5y cuadrado, derivada de 8, derivada de x cubo, derivada de 2y cuadrado, derivada de 5y. Esto es igual a 6x. Esto es igual a 10y. Pero cada vez que derivo a y, tengo que multiplicarla por dy sobre dx. 8 es una constante. 3x cuadrado. Voy a derivar a y. Pues hay que escribir de y de x. Voy a derivar a y. 5 de y sobre x. Vamos a reunir todo lo que sea de y de un lado. 10y de y sobre dx más 4y de y 4y cuadrado y 4y cuadrado de y sobre dx menos 5 de y sobre dx igual a 3x cuadrado menos 6. Factor común de y sobre dx. De y sobre dx es factor de 10y más 4y cuadrado menos 5 igual a 3x cuadrado menos 6. Voy a despejar a dy sobre dx. Si despejo dy sobre dx es igual a 3x cuadrado menos 6x sobre 10y más 4y cuadrado menos 5. Despejé dy sobre dx. Bien, vamos a ver la función compuesta, derivada de la función compuesta, por regla de la cadena, derivada de la función compuesta o regla de la cadena. Se duerma, Miguel, carajo.
Entonces tenemos compuesta, función compuesta, son ax más b al cubo, raíz de x cuadrado más 6, su derivada se obtiene como y igual a x más b a la n de y con respecto a x es igual al exponente por ax más b a la n menos 1 por la derivada de ax más b. Ejemplo, si yo tengo y igual a 4x cuadrado más 5 al cubo de y eso. Ejemplo, y igual a x más b a la n. Entonces la derivada de y con respecto a x es el exponente por la función disminuido su exponente en 1 por la derivada de la base. Un ejemplo, y igual a 4x cuadrado más 5 al cubo. Entonces vamos a aplicar la regla. El exponente que es 3 por la función 4x cuadrado más 5 a la 3 menos 1 por la derivada de la base. La base es 4x cuadrado más 5. Pero esto es igual a 3 por 4x cuadrado más 5, 3 menos 1 que son 2. Y la derivada de 4x2 que son 8x. Y la derivada de 5 es 0. Solo se puede multiplicar el 3 con el 8x. Y esto es 24x por 4x cuadrado más 5 al cuadrado. No se puede multiplicar el 24x por lo que está dentro, porque esto está elevado a una potencia diferente de 1. El otro ejemplo es si yo tengo una raíz. ¿Qué pasa si yo tengo una raíz? Si y es igual, número 2, ejemplo 2, si y es igual a la raíz cuadrada de 6x cuadrado más 7, esa raíz cuadrada la vamos a convertir en un exponente fraccionario. Esto es igual a 6x cuadrado más 7 a la 1 media. ¿Por qué? Porque raíz enésima de a a la x es igual a la x sobre x. Derivamos ahora de y, eso es teoría de exponentes de matemática 1. El exponente, que es un medio, el exponente, por la misma función a la 1 medio menos 1 por la derivada de la base, que es 6x cuadrado más 5. Pero un medio menos 1 es menos 1 medio. Y la derivada de 6x2 son 12x, porque la derivada de 5 es 0. Recuerden entonces, que si yo a 1 medio le resto 1, 1 menos 2 me da menos 1 medio. Entonces se puede simplificar este 2 con ese 2 y me queda 6x por 6x cuadrado más 7 a la menos 1 medio, y ahí se quedó. Si usted quiere bajar ese y decir que esto es 6x sobre 6x cuadrado más 7 a la 1 medio, pero ese también es otra respuesta correcta.
Entonces ya sabemos cómo es que se aplica las reglas de la cadena en el laboratorio. En el contenido que yo le doy hay muchos ejercicios relacionados con eso. Y su respuesta. Esto es lo bueno de esto, yo le doy su respuesta. Vamos a ver la función logaritmo. Recuérdense de la función logaritmo. Función logaritmo. La función logarítmica es una función creciente que tiene un intersecto en el punto 1,0 y solo está definida para los números reales. Esa gráfica es esta. Aquí tiende a menos infinito. Si usted le da a su calculadora a -1 o a -2 y le pone logaritmo, le dice que es un error. ¿Y por qué es un error? Porque los logaritmos no están definidos para los números negativos. Los logaritmos solo son para los números positivos. Si usted le da logaritmo de -2, le va a dar error, porque esto es un número negativo. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades de la función logaritmo que usted conoce desde secundaria? Si yo tengo logaritmo de A más logaritmo de B, eso igual a logaritmo de A por B. ¿Qué significa esto? Que el logaritmo de un producto es una suma. Si yo tengo logaritmo de A menos logaritmo de B, esto es logaritmo de A sobre B. ¿Qué pasa ahora? Que el logaritmo de una división o de un cociente es una recta. Y si tengo logaritmo de A a la B, eso es B por el logaritmo de A. ¿Qué es esto? El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. ¿Cuál es su derivada? La derivada y igual al logaritmo de AX más B. Pues dy con respecto a x es igual a la derivada de AX más B sobre AX más B. Con eso vamos a trabajar ahora. Vamos a escribirlo aquí para recordar todas estas derivadas que hemos dado especiales. Si y es igual al logaritmo de AX más B, dy con respecto a x es igual a la derivada de AX más B sobre AX. Entonces, ¿qué ejercicios tendremos ahí? Vamos a ver cuáles son esos ejercicios. Todo esto está en el laboratorio, ahí hay ejercicios de eso por montones. Con su respuesta, eso es lo más importante. Vamos a ver. A y de x, de y sobre de x. Y tengo, número 1, y es igual al logaritmo de x, de y sobre de x es igual a la derivada de x sobre la misma función, pero la derivada de x es 1. ¿Qué pasa si fuera logaritmo de 6x? Pues de y sobre de x es igual a la derivada de 6x sobre 6x. Esto es 6 sobre 6x, sexta una, sexta. Y si tengo que y es igual al logaritmo de 4x2 más 3, entonces dy sobre dx es igual a la derivada de 4x2 más 3 sobre 4x2 más 3. Vale decir 8x sobre 4x2 más 3. ¿Qué pasó con este 3? Bueno, derivada de 4x2 son 8x, derivada de 3 es 0, porque 3 es una constante. Si yo tengo ahora que y es igual al logaritmo de 2x más 3 por
3x menos 2. Eso es un producto. ¿Qué voy a hacer con el producto? Ahorita dijimos que el logaritmo de un producto es una suma. Y es igual al logaritmo de 2x más 3 más el logaritmo de 3x menos 2. Derivo ahora de y con respecto a x, es la derivada de 2x más 3 sobre 2x más 3, más derivada de 3x menos 2 sobre 3x menos 2. La derivada de 2x son 2, la de 3 es 0, eso no se escribe. Y 2x más 3, derivada de 3x es 3, derivada de negativo 2 es 0, sobre 3x menos. Multiplico en cruz y digo que esto es 2 por 3x menos 2 más 3 por 2x más 3 sobre 3x menos 2 por 2x más 3. Y ahí lo que hay es una operación aritmética. 3 por 2 por 3 son 6. Vamos a hacerlo aquí mismo, que es pequeñito. 2 por 3x son 6x. 2 por menos 2 son menos 4. 3 por 2 son 6x. Y 3 por 3 son 9. Sobre 3x menos 2 por 2x más 3. Se reducen los semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? 6x y 6x, que me da 12x. Si a 9 le resto 4, me queda 5 positivo. Lo de abajo no hay que multiplicarlo, solo hay que dejarlo expresado. 2x. Así se trabaja un producto. Si fuera un cociente, vamos a ver todas las propiedades porque así lo tenemos. ¿Qué pasa si yo tengo y igual al logaritmo de 4x menos 3 sobre 3x menos 2? Ahora tengo una división. Una división. Ahorita era un producto. Ahora es una división. División de y sobre dx es igual. Perdón, eso es lo mismo que decir. No lo vamos a hacer directo, vamos. Esto es igual al logaritmo de 4x menos 3 menos el logaritmo de 3x menos 2. dy sobre dx es igual a la derivada de 4x menos 3 sobre 4x menos 3 menos la derivada de 3x menos 2 sobre 3x menos 2. ¿Y qué más? La derivada de 4x es 4. 3 es una constante, la derivada de 0. Menos la derivada de 3x es 3, la de 2 es 0. 3x en cruz. Cruz. Esto es igual a 4 por 3x menos 2 menos 3 por 4x menos 3 sobre 4x menos 3 por 3x. Se realizan las multiplicaciones. 4 por 3x son 12x. 4 por menos 2, menos 8. Negativo 3 por positivo 4, negativo 12. Negativo 3 por negativo 3, negativo 9. Positivo 9. Sobre 4x menos 3 por 3x menos 2. Se reducen los semejantes, 12x y 12x.
9 menos 8 es 1 sobre 4x menos 3 por 3x. Ahí lo tenemos. Esa es la función logaritmo. Bien. ¿Qué es la función exponencial? La función exponencial, es una función positiva porque se origina por encima del eje X. Tiene un intersecto en 0,1, una asíntota horizontal en y igual a 0, y el límite cuando x tiende, cuando x se aleja, x tiende a más infinito, esto es infinito, esa gráfica es de tamaño. Eso es a la x, se denota con y. Este es el intersecto. Mientras más yo me alejo, eso crece más. Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de la función exponencial, su derivada, y igual a e a la x más b. ¿Qué implica eso? Que de y con respecto a x hay que derivar el exponente. Derivada de ax más b por la misma función. Si ponemos el logaritmo de la base, en la calculadora usted puede buscar el logaritmo de e es 1. ¿Y quién es? Es igual a 2.71, 82, 81 y siguiente. El logaritmo de e es 1. Entonces, si yo busco de y sobre dx, tengo lo siguiente. 1. Y es igual a e a la x de y con respecto a x es igual a la derivada de x por e a la x, aplicando la definición. Pero la derivada de x es 1. Esto es 1 por e a la x. Quiere decir que la derivada de e a la x es la misma función e a la x. Cada vez que yo vea eso, pues, si tengo y igual, oye, tengo y igual a e a la 2x2, entonces de y con respecto a x es igual a la derivada de 2x2 por e a la 2x2. Pero la derivada de 2x2 es 4x por e a la 2x cuadrada. O sea que aquí lo que tengo que hacer es derivar el exponente y multiplicar por la misma función. El otro ejemplo que ustedes van a hallar ahí en el laboratorio es y igual a e a la 2x más 5 sobre e a la 2x menos 3. Eso es un cociente. Ya nosotros venimos hablando de que es un cociente. Como vamos a necesitar espacio, vamos a ponerla de este lado. Derivada de y con respecto a x, denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador, que es e a la 2x más 5, menos el numerador e a la 2x más 5 por la derivada del denominador, que es e a la 2x menos 3. Para que se entienda más, vamos a trabajar
Vamos a hacer estas derivadas aparte. Vamos a ver. Si yo tengo derivada de e a la 2x más 5, eso igual a la derivada de e a la 2x más la derivada de 5. Pero 5 es una constante, la derivada de una constante es esta. ¿Y cómo hago la otra? Eso es derivada del exponente por la misma función. Quiere decir que la derivada de e a la 2x más 5 es igual a 2e a la 2e. Eso mismo va a suceder ahí. Derivada de e a la 2x menos 3 es igual a 2e a la 2x. Porque la derivada de 3 es 0. Luego, si usted sustituye, tiene que dy sobre dx es igual, vamos a ver, e a la 2x menos 3 por esa derivada que acabamos de hallar, que es 2e a la 2x menos e a la 2x más 5 por esta derivada que es 2e a la 2e sobre e a la 2x menos 3 multiplico 2e a la 2x por e a la 2x es 2e a la 4e menos 6e a la 2e. ¿Qué yo hice? Yo lo que hice fue 2e a la 2x por e a la 2x. Cuando se multiplican potencias de la misma base, se mantiene la misma base, pero se suman los exponentes. Esto es igual a 2e a la 2x más 2x, es igual a 2e a la 4. De ahí que sale menos por más me da menos 2e a la 2x por 2e a la 2, por e a la 2x me da 2e a la 4. Menos por más me da menos 5 por 2, 10 e a la 2x sobre e a la 2x menos 3 al cuadrado. Se reducen los semejantes, cantidades iguales con signos diferentes, se simplifican y se suman estos dos, negativo y negativo da 16. Menos 16 e a la 2x sobre e a la 2x menos 3. Con eso se concluye este material de cálculo 1, este tema que es del tercer parcial. Tengo respuesta, tengo laboratorio con respuesta y le desarrollé todas esas derivadas. Con esto ahí concluimos. Ya ese es el tema, el material de la tercera prueba. Pónganse a trabajar, pónganse a verlo, que eso no puede alegar que eso no salió bien, eso está claro.